Muy buenas noches a todas las abogadas y abogados que nos acompañan a través de la plataforma Zoom del Liceo Académico MX. Les doy la más cordial bienvenida y aquellos que nos ven y nos verán en repetición. Bueno, pues voy a comentar con ustedes cuáles son nuestras actividades. Les recuerdo que el único número oficial del Liceo Académico MX es el WhatsApp 22 21 14 25 79. En otro orden de ideas, en conferencias gratuitas, el día de hoy tenemos este curso totalmente gratuito, temas relevantes y figuras jurídicas vinculadas con el proceso penal acusatorio, que imparte el doctor en Derecho Iván Aarón Seferín Hernández, quien es magistrado de circuito. El tema que abordaremos el día lunes, como cada lunes subsecuente, el día de hoy será ajustes razonables en el proceso penal. Les recomiendo para quienes están en la plataforma y quienes están a través de Facebook Live, justamente tengan a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales para que puedan formular las preguntas correspondientes al tema. Bueno, pues en un momento más daremos ya inicio a esta sesión de este lunes 24 de marzo de 2025. Los quiero invitar también a la clase muestra gratuita que tendremos el 31 de marzo, es decir, el próximo lunes, antes de estar con el doctor Iván Aarón Seferín Hernández, tendremos la clase muestra gratuita Estrategias de litigación en etapa de juicio que impartirá la jueza penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Monibet Shaley López García. Es totalmente gratuita para quien quiera adquirir conocimiento. Podrán estar dentro de la plataforma Zoom. Toda esta publicidad está en nuestras redes y bueno, se comparte a través de nuestros grupos de WhatsApp para que puedan acceder a escuchar diversos temas. El día 7 de abril, también de 2025, en punto de las 19 horas, nos acompañará otra amiga del Liceo Académico, la doctora Reina Karina Torres Barrientos, quien es juez de control de la Sexta Región Judicial en Tamaulipas, y nos estará brindando a las 7 de la noche, previamente a que el magistrado comparta clase con nosotros, gratuita, nos estarán brindando la conferencia gratuita Reclasificación Jurídica, así que también quedan cordialmente invitados a esta charla gratuita. El día lunes, también 14 de abril, a las 19 horas y previo a la transmisión de la clase del doctor Iván Aarón Seferín, estará justamente con nosotros la jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del estado de Chihuahua, Rosicela Gutiérrez Beltrán. Tendremos la clase muestra gratuita, delitos sexuales, análisis de delitos en particular con casos reales a las cuales están invitados todos a poder accesar quien guste, totalmente gratuito. Si se fijan abajo de cada uno de nuestras publicidades, encontrarán ustedes el ID de reunión y el código de acceso. Bueno, en cuanto a los cursos y diplomados, el día de mañana tendremos el curso Valoración de la Declaración de la Víctima en Delitos Sexuales, Lineamientos Generales, a cargo de la jueza Monibet Shaley López García. Serán dos clases que se impartirán el día martes y miércoles de 5 a 7 de la noche. El costo es de 350 pesos para quien guste inscribirse. Puede enviar un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79 y les recuerdo que en Liceo Académico todos nuestros cursos van acompañados de la constancia de participación de videograbaciones permanentes a correo de Gmail. A veces me preguntan qué es eso de videograbaciones. Nosotros no condicionamos los enlaces por 30, 60, 90 días. Las videograbaciones son permanentes. Se te da en tu caso cuando el docente lo proporciona material de apoyo y tu constancia de participación. Así que quien guste participar, pues puede enviar un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. El día miércoles tenemos el taller de medidas cautelares con la maestra Nancy Villafán Pérez, quien es abogada penalista, y vamos a la clase número 2
de 5 clases que han sido ofertadas por una cantidad de 600 pesos. En la clase 2 veremos los tipos de medidas cautelares. Clase 3, que son los informes de evaluación de riesgo y su uso para la imposición de medidas cautelares. Y la clase 4, inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Clase 5, ejercicios conforme a caso práctico. El día jueves tenemos también, se ha estado impartiendo en el Liceo Académico un curso especializado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a cargo del doctor Eric Mena Moreno, quien es profesor en la Escuela Libre de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de diversas obras jurídicas. La inversión por este curso es de 700 pesos. Vamos a la clase número 2. Quien guste, pues aún todavía se puede inscribir y se le envía la primer videograbación. Ahora bien, entrado ya en el mes de abril, vamos a iniciar el curso etapa intermedia con el juez de control y enjuiciamiento del sistema penal acusatorio y oral en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el juez Gerardo Rodríguez Vega. El tema que desarrollaremos con él será el curso de etapa intermedia y las clases con él son todos los días martes del mes de abril en un horario de 19 a 21 horas. Veremos la fase escrita en la etapa intermedia. En la clase 2, actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, como es el descubrimiento probatorio, la coadyuvancia en la acusación, la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia. En la clase 3 veremos la fase oral, el desarrollo de la audiencia intermedia, los acuerdos probatorios. En la clase 4, la exclusión de los medios de prueba para la audiencia de debate y en la clase 5, el auto de apertura a juicio. Son 5 clases con una inversión de 500 pesos para quien guste inscribirse y acompañarnos en estos cursos, pues ahí está esa oferta académica. En otro orden de ideas, pues también vamos a iniciar en los viernes del mes de abril, vamos a iniciar el curso Estrategias de litigación en etapa de juicio que impartirá la jueza penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Monibet Shaley López García, los días viernes de 19 a 21 horas donde estaremos viendo lo que es la teoría del caso. Ahí está los subtemas que ya estaremos publicando esto en redes. En la clase 2 veremos los alegatos de apertura, sus subtemas. En la clase 3 la incorporación de la prueba documental y material. Y en la clase 4 evidenciar contradicción y refrescamiento de memoria. Los invito a quien quiera estudiar. Bueno, serán 4 clases por una inversión de 600 pesos. De la misma forma, vamos a iniciar, ya hemos venido en Liceo Académico trabajando en materia de justicia penal para adolescentes con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, quien es jueza especializada en justicia penal para adolescentes. Con ella trabajamos los días sábados de 10 a 12 de la mañana y en el mes de abril, 5, 12 y 26 de abril. Mayo 3, 10, 17, 24 y 31 tendremos el taller práctico en justicia penal para adolescentes, preparación y simulación de audiencias, análisis de audiencias reales. Veremos todas estas audiencias que están aquí en este flyer y pues tendrá un costo de 900 pesos, 8 clases que se impartirán pues en el mes de abril y en el mes de mayo y estaremos cerrando por un tiempo ya la materia de justicia penal para adolescentes que afortunadamente la hemos venido desarrollando ya cerca de un año. Así que quien guste, pues bueno, puede pedir informes. Yo los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, se suscriban al canal de YouTube. El canal de YouTube tiene justamente este mismo logotipo que se encuentra eh, a un costado mío. Porque comentaba hace un rato que ahora dentro de las políticas de Facebook es que a partir justamente del 12 de febrero todos los en vivos, como es el caso de este, van a ser eliminados de las páginas de Facebook, por lo cual estas clases con el doctor Iván Aarón Seferín, así como todo nuestro contenido gratuito, lo podrán ver a través de el canal de YouTube del Liceo Académico MX. Muchísimas gracias a todas las abogadas, abogados que ya se encuentran. Les sugiero tener a la mano su Código Nacional de Procedimientos Penales, escuchar atentamente los comentarios que el día de hoy nos
hará favor de brindarnos el doctor Iván Aarón Seferín Hernández, a quien le doy ya la más cordial bienvenida al Liceo Académico y justamente le cedo ya el uso de la voz. Doctor, adelante, muy buenas noches, bienvenido a su casa y es un honor como siempre que nos acompañe. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Camacho, como siempre, y gracias por la invitación al Liceo Académico, que como usted ya lo indicó, los en vivo solamente van a ser temporales por disposiciones de Facebook. Entonces, desde luego, para que una vez que sean subidos a la página de YouTube, se puedan ya tanto suscribir como también ver ahí directamente los videos correspondientes. Gracias a las personas que están conectadas, tanto en esta charla que es por Zoom, las más de 70 personas que están ahorita conectadas, y también en Facebook Live, para el efecto de hablar con de este tema en particular, que pareciera que es accesorio, pero es bastante importante y por eso fue que se incluyó en este catálogo de 15 cursos de precisamente lo que son los temas vinculados al proceso penal acusatorio como de especial trascendencia. Y bueno, cuando hablamos de ajustes razonables, ¿a qué nos referimos? Es simplemente una compensación para que haya igualdad. Ustedes saben que en el sistema acusatorio debe haber una igualdad entre las partes procesales, pero no solamente igualdad en cuanto a las partes en sí, sino también los intervinientes en el proceso. Entonces, ha habido un gran avance en materia de discapacidad y, bueno, hablaremos de discapacidad y hablaremos de imputabilidad, porque también es muy importante que de repente, en ocasiones, nos quedemos un poco, nos quedamos, perdón, un poco con la visión del Código Federal de Procedimientos Penales que decía que es inimputable y entonces hay que sobreseer y llevar un procedimiento especial y llevar cuestiones como que un poco diferentes, incluso ya se estaba pidiendo el sobreseimiento porque la persona era inimputable. Esto ha evolucionado, desde luego, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el sistema acusatorio, y aquí lo importante es poder comprender el alcance de una situación en particular que tenga tanto el imputado como algún interviniente, incluso puede ser los abogados también tienen de repente discapacidades físicas, por ejemplo, llegan en silla de ruedas o llegan en muletas, y eso también se trata de una compensación. Y bueno, ¿de dónde viene esta figura de la compensación? Las compensaciones o los niveles para poder igualar el procedimiento vienen de una cuestión histórica. Tienen realmente, para tener más o menos una referencia aproximada, unos 25, 26 años que se comenzaron a involucrar en el terreno propio de la igualdad este tipo de compensaciones. Y vamos a ver para este efecto, primeramente, lo relativo a quién fue o qué institución o autoridad fue la que comenzó con esta cuestión. Desde luego, esto fue en materia internacional primeramente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, primeramente, como para poder establecer esta cuestión en particular, como ustedes lo saben, hay diferentes rangos de vinculación, obligatoriedad y sobre todo también de opiniones consultivas respecto de las resoluciones de la Corte Interamericana. Primeramente, vamos a ver el alcance de estas. Las primeras son las obligatorias, cuando México es parte. Ahorita vamos a explicar de qué se trata esto para poder aterrizar en el tema de hoy. Son sentencias obligatorias donde México es parte y pues resulta condenado. Las vinculantes, que son, pues de alguna manera, también casos semejantes que vinculan al Estado mexicano porque eventualmente esto va a haber una repercusión en el sistema mexicano si es que lo llevamos como lo está llevando otro Estado que fue condenado por una situación en particular. Y las opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas que tienen su fundamento también en la Convención Interamericana, en el Pacto de San José, que nos hablan de la forma en que se van a vincular precisamente los estados parte. Veamos la primera porque, desde luego, para efectos de este tema me interesa la última, pero las obligatorias es precisamente el corpus juris interamericano
que tiene efectos erga omnes o generales cuando el Estado mexicano es parte en el conflicto. Esto, pues bueno, es muy claro cuando tenemos alguna sentencia obligatoria donde México es condenado. Tenemos el caso, pues los últimos que han habido son Paxle, Tecpile, el caso de Reyes Alpizar, de Ramírez García Reyes, y bueno, entre otros los que ha habido, el caso de, pues los primeros que fueron muy escandalosos, el de Rosendo Radilla, el de Fernández Ochoa, todos estos donde México es parte y resulta condenado por el Estado mexicano por la Corte Interamericana. Estas cuestiones son vinculantes, son obligatorias y deben ser, desde luego, como lo habíamos dicho en otros foros de estos mismos cursos, son obligatorias para los tres poderes de la Unión. Entonces, prácticamente el Estado mexicano tiene que acatarlas porque si no habrá repercusiones eventualmente de carácter económico, político, jurídico, entre muchas cosas más. Bueno, entonces las obligatorias nos queda muy claro. México es parte y resulta condenado en la propia resolución. Vamos a ver ahora las vinculantes. Y esto es cuando el Estado mexicano no es parte en el conflicto, pero en el caso concreto deben tratarse las mismas razones que en otro caso que dio origen a la diversa jurisprudencia. Ahorita explico a qué me refiero con esto. En todos los casos en que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia internacional con la nacional y de ser imposible se debe aplicar el criterio más favorecedor precisamente para la protección de los derechos humanos. Vamos a hablar de una sentencia vinculante. Por ejemplo, en Perú, hace algunos años hubo es que esto es como muy claro, es un ejemplo muy claro de que México no resultó condenado, pero que, digamos que experimentó en cabeza ajena esta situación. El caso de Loaiza Tamayo contra Perú y otras personas más, había hace muchos años, muchos de hecho, hace los 90, finales de los 80, había un grupo terrorista que se llama Sendero Luminoso en Perú. Grupo terrorista, porque se declaró tal cual como terrorista, se levantó contra el Estado y realizaba actos precisamente de terrorismo para pues derrocar al gobierno. El punto en concreto es que pues había personas vinculadas muy activas que ponían coches bomba y llevaban a cabo acciones de esta naturaleza, pero otras que también eran servidores públicos o de alguna manera también eran pues personas normales, por llamarlo así, por ejemplo, pues maestros, docentes, eran a lo mejor carpinteros, ingenieros, pero que pertenecían al grupo porque querían de alguna manera, perdón, sublevarse al propio Estado peruano. Entonces, una de ellas fue Marilena Loaiza Tamayo, que era una maestra. Ella siempre fue muy activista contra el gobierno porque decía que estaban en la dictadura. Entonces, en una de esas cuestiones le encuentran por ahí algo un poco, digamos, que la podría vincular más o menos con el grupo terrorista y tanto a ella como a otras personas los detienen. Cuando los detienen, fue muy curioso porque lo sacan en los medios de comunicación con el traje de rayitas, ese que se ve como en las caricaturas, de blanco con negro, diciendo que eran integrantes de Sendero Luminoso y que eran traidores a la patria. Esta cuestión, desde luego, conllevó a que hubiera una sanción interna en Perú, una condena, una sentencia condenatoria con prisión. Eventualmente agotaron todos los medios internos y llegaron hasta la Corte Interamericana. La Corte Interamericana fue de las primeras ocasiones que comenzó a tratar la presunción de inocencia extraprocesal, esto es fuera del proceso. Aún no iniciaba el proceso, pero ya estaban en los medios de comunicación estas personas anunciadas como integrantes de Sendero Luminoso. Entonces, se estableció que esto no era correcto porque se estaba vulnerando la presunción de inocencia y por tal razón, porque dieron su nombre completo y dieron también incluso su currículum vitae de cada uno de ellos y fue algo muy complicado. ¿Qué pasa entonces con la Corte Interamericana? Sanciona a Perú y entre muchas otras cuestiones que hubo sanción como lo relativo a la legislación o normatividad interna, lo relativo a gastos y cosas, entre muchas cosas más, habría llevado a cabo una sanción contra Perú por violar la presunción de inocencia, porque no podrían exhibirse en los medios de comunicación con precisamente
su nombre completo, pues su cara completa y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ello, comenzó a haber diferentes sanciones para diferentes estados. México se dio cuenta de esta cuestión y dijo, esta sentencia no me es obligatoria, pero me es vinculante. La situación puede ser muy semejante. En esa época convoca a la Secretaría de Gobernación, bueno, esto ya un poco más reciente, hace unos 15 años, convoca a la Secretaría de Gobernación a los medios de comunicación y dicen, vamos a ser sancionados si nosotros alteramos una cuestión de presunción de inocencia o la vulneramos. ¿Qué podemos hacer? Y se emitieron protocolos de cómo se debía en los medios de comunicación anunciar este tipo de noticias. Se comenzó a vislumbrar y hacer obligatoria la palabra probable responsable. Es la persona que probablemente, aunque los tengan prácticamente con un video, por ejemplo, en un secuestro, liberando a la víctima en ese momento, son probables responsables de secuestro, no son responsables. Entonces comenzó de esa manera, comenzó a ponerse, por ejemplo, el nombre de Javier N. Para no poner apellidos y se comenzó a poner cintillas en los ojos para que no hubiera una presunción de inocencia violada. Entonces, por esa razón es que actualmente vemos que con base en diferentes jurisprudencias internacionales, México adoptó la figura que le podría ser vinculante, que era precisamente esta norma de trato extraprocesal internacional que les permite a las personas no ser exhibidas en los medios de comunicación. Eventualmente México también adoptó este tipo de figuras, lo saben en la serie de jurisprudencias que emitió la primera sala respecto a la presunción de inocencia, que es un derecho poliédrico, ese tipo de cuestiones, pero una de ellas fue estar procesal. Antes de que empiece el proceso, no lo vas a exhibir como una persona culpable. ¿Y qué pasa si sí lo hace? Bueno, si sí lo hace, dice, entonces el juez tendrá que ser muy exigente con la fiscalía porque de alguna manera está vulnerando un derecho fundamental, un derecho sustantivo. Entonces, en ese panorama, cuando de alguna manera en ocasiones escapa del control de la fiscalía, pero la policía exhibe a las personas de esta manera, es perjudicial para el caso o la teoría del caso de la fiscalía que tiene que de alguna manera llevar a cabo una acusación mucho más rígida ante un juez que ya está contaminado por los medios de comunicación y que de alguna manera el juez tiene que abstraerse de lo que escuchó en los medios de comunicación para poder resolver el caso en particular. Ha habido, desde luego, algunos casos, me ha tocado como órgano revisor ver que a veces la fiscalía trae, por ejemplo, como datos o medios de prueba, de alguna manera recortes periodísticos o de alguna manera también algunas noticias. Eso solamente se toman en cuenta de manera periférica, no son datos en sí. Y bueno, entonces, esos serían de alguna manera las sentencias vinculantes. Pero aquí el punto toral en cuanto a este tema son las opiniones consultivas. Eso se encuentra en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y es cuando un Estado le pide a la Corte Interamericana que se pronuncie respecto de un tema en concreto. Dirán por qué esta opinión consultiva. En ocasiones son armas políticas y jurídicas que tiene un Estado para poder frenar a otro. Ejemplo de esto es o son las personas inmigrantes, los que van a Estados Unidos y, bueno, cruzan la frontera de manera ilegal. Eran detenidos, estamos hablando por ahí de 1995 a 2000, donde eran detenidos, hubo como lo saben, en 95 hubo una devaluación muy grande en México, eso conllevó una oleada de inmigrantes de Estados Unidos, y cuando eran detenidos, ¿qué era lo que pasaba? Pues iniciaban un proceso en inglés, sin un abogado que le hablara español al inmigrante, no se entendía, no conocía la norma estadounidense y resultaba condenado o sancionado sin saber nunca qué había pasado. Esto se daba sistemáticamente. Pero decía México, ¿pero qué puedo hacer? Yo no puedo llevar a cabo una denuncia internacional porque Estados Unidos suscribió pues la Convención Americana, pero no la ratificó. Entonces, si no la ratificó, es muy claro el derecho internacional cuando se firma una convención, pero no se ratifica en el caso de México por el Senado, pues no hay obligatoriedad, simplemente es un Estado suscriptor, pero no obligan las sentencias
de la convención. ¿Y por qué lo hizo Estados Unidos? ¿Por qué no lo ratificó? Porque pensó en el terrorismo. Y dijo, si yo accedo a ratificar, me van a obligar a que respete derechos humanos en el terrorismo y eso me puede afectar como nación. Prefirió Estados Unidos su protección o seguridad nacional antes de ratificar esta convención. Dice México, entonces, ¿cómo hago para que mis nacionales estén protegidos? Lo que voy a hacer es emitir, con base en el 64 del Pacto de San José o la Convención Interamericana, pedirle una opinión a la Corte Interamericana para que me diga qué hacer en los casos donde un Estado parte, no, con que no le vinculan las sentencias porque no ha ratificado, pero que es parte, se encuentra en una situación donde está abusando de un connacional. Ejemplo, los inmigrantes. Entonces, con base en esta atribución que se dio a partir de la petición mexicana, se emitió la opinión consultiva OC 1699 del 1 de octubre de ese año, solicitada por Estados Unidos mexicanos, por México, por los derechos de los extranjeros detenidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Empezó a hablar la Corte Interamericana de las medidas de compensación. Hay que compensar una desigualdad. Si viene una persona que no conoce el idioma o que de alguna manera no sabe el procedimiento de ese país, hay que ponerle a un intérprete para que le pueda de alguna manera explicar lo que está pasando en el proceso y un abogado que pueda también eventualmente, bueno, que conozca el proceso y aunque no hable el idioma, se comunique con el acusado o la persona incriminada a través del intérprete. Entonces, ahí es donde comenzó a hacer la doble figura entre un abogado que conoce el proceso y entre un intérprete que después repercutió en México con los indígenas. Entonces, esta situación se dio y se dieron las medidas de compensación. Fue cuando comenzó entonces México a evolucionar en este sentido y bueno, pues después, en 2013, se da la primera jurisprudencia en México que habla de este tipo de cuestiones, que es la discapacidad. Dice el contenido del artículo 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad implica la adopción de ajustes razonables para que propicien la igualdad. Entonces se crea una ley general. Como ustedes saben, bueno, sé que hay personas que son abogados y no abogados en estas pláticas. Lo hemos dicho, sobre todo lo hablamos en el tema de maltrato animal. Una ley general es obligatoria para todo el país y para todas las autoridades. Es diferente a una ley federal que solamente es para la federación, pero no para los estados en cuanto a que se aplique. Pero, por ejemplo, un código penal estatal es solamente para el estado, un código penal federal es para delitos federales, pero una ley general es obligatoria para todos. Entonces, con base en diferentes, pues también resoluciones vinculantes para México, fue que precisamente nuestro país comenzó a tratar este tema de discapacidad y lo empezó a tratar a partir precisamente de crear una ley general, la Ley General para la Inclusión con Personas con Discapacidad. Y primero comenzó para el efecto de que se pudiera de alguna manera hacer un entorno accesible, porque la discapacidad de las personas tiene que ver con cómo la está recibiendo el entorno. Es decir, una persona puede no tener discapacidad en sí misma, digo, sí la tiene físicamente o mentalmente, pero puede no verse menoscabada si el entorno se adapta a esa persona. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos y hay una persona en silla de ruedas y hay escaleras, es un entorno que no es accesible a él. Y por eso hemos visto una gran evolución en edificios, en banquetas, en muchos lugares donde ya a partir, sobre todo de esas discapacidades físicas, conlleva a que precisamente todas las autoridades y todas las, digamos, instituciones o empresas dedicadas al ramo de la construcción tengan ya que tener a fuerza eh, una, eh, una gran variedad o serie de medidas de compensación para que las personas con discapacidad puedan entrar a los edificios, a subir banquetas y ese tipo de cosas. Antes no era no era muy importante para nosotros porque casi no la visorábamos. Pero cuando los que éramos adolescentes comenzamos a ser adultos, vimos que nuestros padres ya no podrían caminar igual. Entonces era cuando veíamos qué bueno que hay una rampa, qué bueno que hay elevador, qué bueno que hay ese tipo de cosas. Esas se llaman medidas de compensación.
Y en materia penal también se llevó a cabo ese tipo de situaciones. Y precisamente es ahí donde surgen los ajustes razonables. Vamos a ver estos tipos de discapacidades. La ley general, como les dijimos, para la inclusión de las personas con discapacidad, habla de diferentes discapacidades. Por ejemplo, una discapacidad física, como ejemplo, podríamos poner una persona postrada en silla de ruedas. Esta discapacidad física, claro que nos habla de una situación en particular donde hay una secuela o una malformación que deriva de una afectación en el sistema neuromuscular, es de alguna manera el que rige el sistema psicomotriz, y puede ser a nivel central, es decir, solamente de la parte central del cuerpo, o periférico, que dé precisamente en todas las extremidades. Y esto da una alteración al control del movimiento y de la persona. Esa es una discapacidad física. Y entonces, si vemos la siguiente, veremos una discapacidad mental. Son 4, de hecho, discapacidades. La discapacidad mental es, por ejemplo, una depresión crónica, desde luego, una esquizofrenia o un trastorno bipolar. En la discapacidad mental, las cuestiones son un poco diferentes que la intelectual. La discapacidad mental se trata de, es una alteración o una deficiencia en el sistema neuronal, en particular de una persona que después de una serie de sucesos que ha vivido, detona un cambio en su comportamiento y resulta, desde luego, una cuestión bastante complicada para su pleno desarrollo y convivencia social. Entonces, cuando tenemos a una persona con esquizofrenia, que eso es lo que casi se da un poco más en materia penal, tenemos a una persona que tiene una discapacidad mental, no intelectual. La discapacidad mental es precisamente porque tiene un cambio en el comportamiento abrupto con motivo de alguna cuestión que para él es bastante complicada manejar y esto es generalmente a nivel neuronal y requiere desde luego de tratamiento médico, psiquiátrico. Entonces, cuando hablamos, por otro lado, de la discapacidad intelectual, estamos hablando ya de cuestiones un poco más complicadas, como el síndrome de Down, el síndrome de X frágil o FXS, como lo saben, o las afectaciones genéticas. Una discapacidad intelectual en particular, estamos hablando de que tiene que ver con limitaciones que son significativas para pero eso es para la estructura primeramente del pensamiento razonable, primeramente, y la conducta adaptativa en las personas. Esto se puede dar de una manera muy complicada para las personas que tienen este tipo de discapacidades. Por ejemplo, puede ser, como les digo, una persona con síndrome de Down, lo que estábamos apuntando, que es precisamente el síndrome de X frágil o el síndrome del cromosoma X frágil, que es el FXS. Eso es lo que generalmente vemos y le llamamos a una persona, no de una manera despectiva, porque es una manera en que las ubicamos, un retrasado mental. Ese es el síndrome de X frágil. Y, por ejemplo, también puede haber algunas cuestiones genéticas y dependiendo el estado de avance que pueda tener, es que puede o no ser discapacitante. Por ejemplo, en los autistas hay personas que son completamente sociables y completamente manejables, no hay discapacidad, solamente tienen que tener un tipo de tratamiento diferente, pero hay autismo crónico, por ejemplo, que nos lleva a que la persona tiene una gran complicación para poder convivir con el entorno. O por ejemplo el Asperger, que es una cuestión que las emociones no fluyen, entonces la persona siempre está seria y pareciera que no disfruta lo que está haciendo, pero simplemente tiene dificultad para poder reírse o interrelacionar, dependiendo el alcance que tenga, más bien la gravedad que tenga este tipo de discapacidad, pudiera ser discapacitante o no. Como lo hemos dicho y como lo han dicho tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte, la discapacidad no es en sí la persona, sino el entorno, cómo se comporta con la persona que tiene discapacidad. Una persona autista actualmente ya es mucho más entendido la figura, este tipo de afectación, y en ocasiones, como tienen una gran preferencia por hacer algo y son obstinados, pueden ser casi genios en lo que hacen en algunos casos y en otros casos algo muy complicado. Entonces, como les digo, tiene que ver precisamente con la gravedad de esta cuestión y eso es lo que llamamos precisamente la discapacidad intelectual. Pero bueno, estamos hablando aquí
que, por ejemplo, hay casos más o cosas más complicadas como el síndrome de Down, que sí es más incapacitante y eso sí nos puede dar margen a tener que llevar a cabo algún tipo de ajuste razonable. Y bueno, la última discapacidad catalogada así por la ley es la sensorial. Bueno, esto desde luego son las personas ciegas, sordas, que tienen nulo sentido del olfato, entre otras cuestiones. Este tipo de discapacidad, que es precisamente la sensorial, es una deficiencia estructural o funcional de los órganos, tanto de la visión, auditivo, del gusto, olfato, y de las estructuras funcionales asociadas a esos sentidos. Entonces, por esa razón es que puede haber una persona que tenga esa discapacidad. Entonces, prácticamente son 4 discapacidades que contempla la ley general al respecto. Y bueno, ¿cómo puede darse en la materia penal? Pues se da de muchas maneras. Cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, física, tenemos a una persona que llega en bastón y que le cuesta mucho trabajo caminar. Hay que tener, desde luego, empatía con ellos y cuando, por ejemplo, vamos a hablar un poco de temas de audiencia, cuando llegan a las audiencias, los edificios deben tener acceso para ese tipo de personas, tanto elevador como rampas si llegan en silla de ruedas, como también, por ejemplo, puede ser que los abogados, yo he tenido abogados en la audiencia que llegan en silla de ruedas y requieren este apoyo y no por esta cuestión física, no son buenos abogados, de hecho pueden ser excelentes abogados, pero sí hay que favorecerles los medios al respecto para que puedan tener acceso. Incluso, por ejemplo, puede ser que por estar en silla de ruedas deba tener necesariamente un acompañamiento físico con el micrófono, que se le tenga que hacer alguna adaptación. Por ejemplo, cuando hablamos de una discapacidad mental, una persona con esquizofrenia, que eso es lo que más se da en los imputados, son personas que imaginan un mundo que no existe a su alrededor, creen que es amenaza o se sitúan o se abstraen, generalmente esto lo hemos vivido mucho en proceso, se abstraen de lo que están viviendo y su mente los lleva a algo que no existe para poder aislarse de lo que están viviendo, por ejemplo, de prisión. Entonces imaginan entornos que no existen y de repente los vemos en audiencia hablando ellos solos, sin que haya nadie o se le pregunta algo, por ejemplo, a la persona y empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que está eventualmente manejándose en la audiencia. Entonces, es cuando detectamos esta cuestión. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los efectos cuando detectamos ese tipo de discapacidades. En este caso, como dijimos, es una discapacidad mental. Lo vuelvo a poner para que lo podamos ir ubicando. Esta es discapacidad mental, la esquizofrenia. A mí me llegó una persona que, bueno, no quiero dar mayores datos porque puede ser ubicable, pero es una persona que tenía trastorno de despersonalización y trastorno bipolar. Él era un hacker, pero cuando tenía ese tipo de episodios, su IQ se elevaba a un grado que no conocemos y provocaba que eventualmente los cajeros automáticos, él a través de una computadora les ingresaba un malware y provocaba que los cajeros escupieran todo el dinero en el piso. Y eso lo hizo a nivel masivo y pues provocaba prácticamente algo que ningún hacker en el mundo había hecho, que era que los cajeros automáticos pudieran a voluntad de esa persona, el número que fuera, empezaron con 100, luego seguían con 200 o 300 cajeros al mismo tiempo expulsando dinero, pues llevaba precisamente a que fuera una persona con un IQ muy avanzado, bastante interesante porque estos trastornos le disparaban un acrecentamiento en su nivel intelectual. Entonces, en ocasiones pareciera que tienen discapacidad, pero en ocasiones no la tienen. Tienen más bien un incremento de inteligencia. Y bueno, eh, también, por ejemplo, cuando hablamos y déjenme lo vuelvo a proyectar, cuando hablamos de discapacidad mental, sí tenemos que ver si es que esto, como les digo, es incapacitante. He platicado en otros foros que tuve un asunto en concreto. Ahorita ya no es tan conocido porque en su momento fue un escándalo, pero ahorita ya pasaron prácticamente 11 años, no, 14 años de esa situación, 16 años creo, de una persona que fue a Cancún y con 2 latas de Jumex, sino de arena,
las forró después con, bueno, primero compró todo por separado. Compró latas de Jumex, compró arena por separado, compró cinta que es para la tubería como del color gris, compró dos lámparas, roja y azul, y un cable que después todo lo tenía por separado. Lo que hizo fue, cuando como entró por separado, para que pudiera pasar la arena, puso una leyenda que decía: papito, me traes mi arena de Cancún, por favor. Entonces, cuando pasa por los rayos X, pues todo lo que es orgánico, pues lo detiene, ¿no? ¿Qué es eso? No, arena, y ven que es arena, pues es arena, no pasa nada. Pero porque llegó muy temprano, en lo que estaba esperando el avión, comenzó a armar todo. La arena le llenó de botes, bueno, los botes de Jumex, pues al corrijo, los llenó de arena, los cerró con cinta, los forró, después puso las lámparas que estaban titilando y después puso los alambres de esta manera y un cronómetro que tenía ahí. Entonces se subió al avión y ya cuando venían a un avión de Aeroméxico, cuando venía para la Ciudad de México, le llama a la sobrecargo y le dice: oiga, porque él era cristiano, un cristiano, yo siempre respeto mucho ese tipo de doctrina, pero hay veces que tanto un cristiano como un católico, como quien sea, se extralimita en sus creencias. Este era un caso así. Él decía que necesitaba una señal de Dios para poder actuar. Entonces, ese día fue un 9 de septiembre de 2009 y cuando abre la sobrecargo, la parte de atrás de los compartimentos, hay como un tipo de, digamos, como de caja, con caja fuerte que marca la fecha. Entonces decía 999. Y él decía: pues es el signo de la bestia 666 a la inversa, es el de Dios. Entonces adelante. Entonces con eso es que llama a la sobrecargo y le dice: eh, necesito darle un mensaje al presidente de la República y que vengan reporteras y que venga el ejército, porque este mensaje es muy importante. Y la sobrecargo: bueno, sí, luego lo vemos, señor, ahorita que aterricemos lo vemos, ¿no? Y la vuelve a llamar: a ver, es que no me ha entendido, tengo una bomba. Y le enseña esto, la sobrecargo se espanta, le avisa a la demás tripulación, me refiero a los sobrecargos, y le avisan pues, a los pilotos, y los pilotos dan aviso de radio en este caso era el centro de mando, porque el centro de mando es aquel que, a lo mejor ustedes, los que han viajado en avión, seguramente lo han visto, que cuando va despegando, pues sí, efectivamente despega, pero dice 9,000 pies y avisa esta cuestión. Esto es porque después de 9,000 pies ya sale del control de la torre de control y el centro de mando, que es federal, es el que comanda. Entonces ya estaban a más de 9,000 pies y le avisa al centro de mando el piloto. El centro de mando le avisa al secretario de Comunicaciones, el secretario de Comunicaciones del presidente, y en media hora estaba hecho un escándalo nacional, el primer avión secuestrado en México. Entonces llevaba media hora volando el avión y todo México ya sabía que venía un avión secuestrado. Aterrizó en La Gota, que es un área, pues de alguna manera estéril que hay en la Ciudad de México, casi no se ocupa. De hecho, cuando llegó el avión estaba toda la hierba crecida porque nadie jamás va a ese lugar. Y cuando llega, pues él dice que quiere darle un mensaje y pues quería que llegaran militares. El operativo para que llegara un militar tardó 3 horas, ya aterrizaron, claro. Llegó la Policía Federal en ese momento, llegó todo el mundo, los medios estaban así como a la expectativa, y pues se le ocurre, porque el copiloto fue el que actuó como héroe, ¿no? Y llega con la persona y le dice: una pregunta, señor, ¿pueden bajar las pasajeras mujeres? Pues sí, que bajen. ¿Pueden bajar los varones pasajeros? Pues también que bajen. El señor, ¿puede bajar la tripulación femenina? Pues que bajen. Y la tripulación masculina también que bajen. ¿Puede bajar el piloto? Pues sí, que baje también. Pero el piloto pues no quiso abandonar su nave, ¿no? Y se quedaron ahí y pues él le preguntan, bueno, ¿y usted actuó solo o viene con alguien? Y dice: no. Cuando iban aterrizando, perdón. Y dice: es que vengo con 3 personas. Vengo con 3 más, y habló como pues en género masculino. Entonces a todos los hombres los detuvieron, los esposaron y
cuando ya por fin le dice el piloto, ¿y podemos bajar? Ya está, y mira, había 2 tristes militares que consiguieron de por ahí con que tenían sus perros. O sea, México no estaba preparado para algo así. Entonces dijeron al militar, ¿sabes qué? Deja las maletas con tu perrito y vente tú para acá y simula que estás aquí como queriendo recibir un mensaje muy importante. Llega también las que digamos que improvisaron como si fueran reporteras mujeres. Dicen, ya viene el presidente, ya podemos bajar ya en un momento bien. Entonces él cree esa situación. Cuando bajan, pues le dice, llega toda la policía. Él dice, no, pues a ver, aquí está la bomba. No es bomba, no es pura arena. La ven, pues no se confían, van para allá, le hacen explotar y voló pura arena, ¿no? De Cancún. Y le dicen, ¿quiénes son los tres que vienen con usted? Dice, no, no, es que llevan con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y pues, pues ya sueltan a todos. Había un diputado ahí federal que estaba también esposado. Y bueno, pues lo detienen y es que él dice que soñó. Dice, es que yo soñé que Dios me dijo que iba a temblar este año y tenía que besarle al presidente de la República con este escenario. Pues evidentemente cuando se da esa cuestión, pues lo detienen y pues lo llevan delito federal, apoderamiento de aeronave, ¿no? Y decían que también había secuestro, pero pues realmente nunca lo secuestró, porque aterrizaron en el lugar de destino y pueden bajar, pues que baje todo el mundo, no, no como un secuestro o apoderamiento de aeronave. El punto es que se decretó su responsabilidad penal en primera instancia, pero en apelación se consideró que era una persona que tenía una cierta percepción de la realidad alterada y lo determinó esquizofrénico con base en sus creencias desmesuradas. Bueno, más bien, esto no era una creencia en sí, bueno, sí es fe que él tenía, pero estaba una fe completamente fuera de lo normal, ¿no? Como les digo, cualquier religión puede haber, o cualquier dogma o doctrina que siempre se lleva al abuso, pues puede llevar ese tipo de cosas. Esto sucedió y entonces se le declaró que era una persona con una inimputabilidad disminuida, pero pues se le impuso solamente una medida de seguridad. A final de cuentas, eso es todo un tema, pero es más o menos lo que sucede cuando hay una persona de esta naturaleza, con este tipo de discapacidades. Y entonces, volviendo aquí al tema, pues hablamos de este tipo de cuestiones, de aquí habría una discapacidad aparentemente mental, no intelectual, porque es otra cosa diferente, y fue entonces que se dio una cuestión diferente al pensar que era una discapacidad de otro tipo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa en el Código Nacional? ¿Cómo se aterriza ya con el sistema acusatorio? Primeramente vamos a hablar de los intervinientes en el proceso. Y después, perdón, me faltó ahí el inciso B, pero es ajustes razonables relacionados con la inimputabilidad del justiciable, del imputado. O sea, primeramente los que no son el imputado y después los que sí son el imputado. Y vamos a ver. Bueno, la ley general, como les digo, para la inclusión para de las personas con discapacidad, habla que ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso en particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En términos generales, ajustes en donde sea, procesales, físicos, como sea, para que haya igualdad y que no esté en desventaja alguna de las personas con discapacidad. Y bueno, entonces vamos a ver los intervinientes en el proceso. Primeramente, fíjense, esto desde luego podemos facilitar a un intérprete. Y el intérprete es, desde luego, en algunos casos, una persona que, por ejemplo, que no escucha, un imputado o puede ser un testigo. Nosotros tuvimos un asunto en audiencia, un asunto muy escandaloso ahí en Almoloya, donde pues a una persona que era líder de autodefensas, la Marina lo detuvo en condiciones completamente diferentes a las que dijo, con helicópteros que balacearon su carro, se prendió su carro y la Marina no dijo nada de eso. El punto es que va a declarar una persona adulta, una adulta mayor, muy mayor, como de unos 85 años, 87 años. Y digo muy mayor porque no escuchaba. Entonces era muy, muy chistoso porque él decía, sí, es que yo escuché los balazos, porque la defensa lo ofreció. Escuché los balazos y pensé que era otra vez una revolución como la que hubo en el siglo pasado. Dice, y
Cuando se da eso, pues yo salgo y empiezo a grabar con mi cámara, ¿no? Porque yo no escucho bien. Entonces, le hacía preguntas al abogado y el señor no se detenía. Señor, ¿me puede esperar un momento, por favor? Bueno, a ver, dígame. Y seguía hablando el señor. Entonces, no escuchaba. Nos dimos cuenta porque en ocasiones la discapacidad, que en este caso es una discapacidad sensorial, no nos dimos cuenta de este tipo de discapacidad hasta que se daba cuenta uno que no escuchaba. Entonces, lo que hicimos fue conseguirle unos audífonos grandotototes para que estuviera escuchando con voz muy fuerte, o bueno, más bien con sonido muy fuerte, lo que estábamos hablando. Y más o menos como comenzaba a escuchar. Pero pues, desde luego, él está muy acostumbrado a hablar sin que lo interrumpan porque pues no escucha bien. Entonces se puso a platicar con el auxiliar de sala de cómo estaba el trabajo y que se había mucho trabajo y que si las condiciones de trabajo eran buenas. Y bueno, estamos en plena audiencia y él con el micrófono. Entonces tuvimos que hacer un ajuste razonable. Los audífonos no funcionaron. La única manera que pudimos encontrar para que hubiera un ajuste razonable es que se situara junto a él el auxiliar de sala y le gritara al oído prácticamente lo que estaba preguntando y que se esperara y que siguiera hablando. Entonces se llevó a buen puerto ese testimonio a través de casi gritarle en el oído. Eso es un ajuste razonable que se hace con los intervinientes en el proceso. Como dijimos, ajuste razonable es una compensación. Entonces, bueno, o puede ser que no escuche nada y sea a señas. Eso es un poco más complicado de poder encontrar porque pues no es tan fácil encontrar un intérprete que maneje el lenguaje de señas. Ajustes a los medios tecnológicos, lo que hicimos que precisamente le pusimos un, unos audífonos enormes que no se vieron de nada, pero bueno, tratamos de arreglar esa situación. Asistencia estenográfica y proyectada, esto lo contempla el Código Nacional. Bueno, la asistencia estenográfica casi no se da, es decir, de hecho me parece, salvo error que yo tenga por ahí, que no hay todavía implementada ni siquiera en la Federación una transcripción estenográfica de la audiencia, es decir, que en pantalla vayamos viendo y que se vayan poniendo las letras de las personas que no oyen. Entonces, esto lo contempla el código, desde luego también lo establece y esto se lo pueden encontrar en el artículo 45. Por ejemplo, déjenme lo proyecto, el artículo 45 del Código Nacional nos habla que cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad o a juicio de que el autoridad competente sea necesario adoptar medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia de manera estenográfica proyectada en términos de la ley por un intérprete a señas o cualquier otro medio que permita el entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. Entonces, el código contempla este tipo de situaciones. Y bueno, nos vamos también a el siguiente, digamos que forma de llevar a cabo este ajuste razonable, esta compensación, son notificaciones especiales. En ocasiones, por ejemplo, la persona no puede escuchar, como les digo, y entonces lo escribe el actuario o el notificador, o en ocasiones no puede ver. Entonces se le explica el contenido de lo que va a firmar. Y si no puede firmar, que ponga su huella. Notificaciones especiales también es, por ejemplo, para los niños que no saben de alguna manera pues, de derechos, son niños de 8 o 7 años. Entonces, en Amparo se creó la versión precisamente de lectura fácil o de fácil comprensión para los niños que a través de dibujos les van explicando con lenguaje completamente infantil qué fue lo que se resolvió. Y bueno, asistencia familiar o de personas que sepan comunicarse con él. Yo tuve un asunto de una persona que llevamos la audiencia completamente normal. Se vinculó a proceso completamente normal, se expresaba normalmente, pero en esa época era un delito de prisión preventiva oficiosa, era un delito de transporte de narcóticos. Entonces, en cuanto lo ingresó a prisión, le vino un episodio de esquizofrenia y todo lo que él veía como autoridad, como los custodios, para él era muy agresivo, tanto así que los golpeaba, les aventaba la comida. Entonces, era una persona que tiene esquizofrenia crónica y que la detectó su defensor, porque cuando va con la defensa, al defensor pues lo trataba bien, pero en cuanto llegaba un custodio, empezaba a agredirlo a golpes. Entonces, pues era una persona que era bastante agresiva. Entonces, el defensor se da cuenta de esta situación y reporta la situación al centro de justicia y dice que es que tengo una persona que aparentemente tiene esquizofrenia. Se trae precisamente a una perito en psiquiatría
para que nos determine esta cuestión y resulta que era de esa naturaleza. Pero solamente se podía controlar con el apoyo de su mamá en las audiencias. Entonces, un ajuste razonable era llevarle a su mamá, que lo tranquilizara y que de alguna manera precisamente nos pudiera dar este margen de tranquilidad en la persona para que no hubiera ningún tipo de pues, conducta agresiva. Digo, un juez le va a significar una autoridad y podría ser muy agresivo. Entonces, bueno, esas son de alguna manera los ajustes razonables según el Código Nacional, que son enunciativos, no son limitativos. Ahora vamos a ver, cuando tenemos personas inimputables, fíjense, vamos a ver los ajustes relacionados cuando el imputado es quien tiene este tipo de discapacidad, ya sea, como les dijimos, sensorial, mental, intelectual o física. Y vamos a ver qué pasa en la audiencia inicial. Si en la audiencia inicial lo notamos, se va a ordenar la práctica de peritajes para, precisamente, verificar si presenta inimputabilidad según el Código Penal Federal. Si esta es permanente o transitoria, también si fue provocada por el propio imputado, a lo mejor por drogas, por ejemplo, o se golpeó la cabeza él mismo para alterar su psique, y la audiencia continuará, pero con los ajustes respectivos. Bueno, hay niveles precisamente de inimputabilidad y hay niveles de discapacidad, en este caso, pues pudiera ser mental. Si tenemos a una persona que está en audiencia inicial y se le dice, señor, le va a formular imputación a la fiscalía, y él comienza a hablar en su tema y se le dice, señor, le pido que guarde silencio porque le va a formular imputación a la fiscalía, y él comienza a hablar de otra cosa completamente diferente, ya estamos detectando a una persona con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa? Porque en ocasiones también, yo les había dicho que en ocasiones algunas defensas pues son medio, no sé cómo llamarlos. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué que había una persona que llegó con toda la cara hinchada y dijo que le habían golpeado a los agentes? Y es porque comió camarones y era alérgico a los camarones y se hinchó. Y pues no, eso era un artificio de defensa completamente innecesario porque pues eso conlleva nada más activar un protocolo y que se sepa que está mintiendo tanto el abogado como él. Se pierde la confianza. Pero sí puede haber situaciones donde la persona tenga tal discapacidad, en este caso mental, que nos lleve precisamente a tener que suspender la audiencia porque el imputado no entiende. Entonces, ¿qué pasa cuando llega detenido? La fiscalía no lo detecta y llega a sala de audiencias y se nota completamente ausente, empieza a hablar incongruencias, no se da cuenta que le están hablando, no se da cuenta que él está hablando y que no tiene límite en lo que está hablando y no se comporta como una persona, digámoslo, sin discapacidad. Tenemos que verificar si efectivamente está entendiendo la audiencia. Señor, ¿me entiende? ¿Sabe qué figura soy yo? ¿Qué figura es quién es quien está junto a usted? ¿Quién está en el otro escritorio? Y si él no entiende, la imputación, la formulación de imputación, la declaración inicial y desde luego las medidas cautelares son figuras jurídicas personalísimas. Deben ser completamente entendidas por el destinatario. Si no se entienden, entonces simplemente no se puede llevar la audiencia. En casos extremos se tendría que suspender el plazo constitucional para llevar a cabo precisamente el desahogo de alguna pericial que nos diga en qué sentido o en qué fuerza de afectación tiene este tipo de discapacidad mental la persona. Y por esa situación es que entonces se tendría que suspender la audiencia y con la mayor agilidad posible traer a un perito en psiquiatría que nos determine esa cuestión. No en psicología, porque psicología es de conductas, pero en psiquiatría es de afectaciones neuronales, de la psique, o que tienen que ver con trastornos precisamente genéticos o médicos. Tiene que ser un médico quien dé esta dictaminación. Entonces, una vez que se lleva a cabo esto, bueno, pues ya detectamos que es una persona que tiene una inimputabilidad. Y bueno, ahorita vamos a hablar de los efectos. Bueno, una vez que se lleva a cabo esta cuestión, claro, mediante un estudio que hace muy rápido, pero muy acucioso el experto o el experto en psiquiatría, nos lleva a que hay ciertos factores que detonan los episodios de esquizofrenia, si son transitorios o si son de intervalos. Si es permanente, entonces habría un gran problema, porque entonces habría que ver si podemos llevar a cabo la audiencia o no. Afortunadamente, en todo este tiempo que llevo como juzgador,
no me ha tocado una persona que tenga una discapacidad mental permanente, porque eso ya sería algo muy complicado. Tendríamos que solucionarlo de alguna manera que entendiera él lo que se le está diciendo. Generalmente son episodios o digamos, escenarios que disparan ese tipo de episodios. Entonces, por esta situación es que dice, o puede decir el médico o la médico, sí, efectivamente tiene esquizofrenia, por ejemplo, o paranoia o lo que sea, o paranoide esquizoide, o trastorno de despersonalización, o bipolaridad, lo que fuera. Pero sí puede entender o no entiende, salvo que se dé esta situación en particular. Se le tranquiliza con este medicamento, se le tranquiliza con esta situación en particular, que venga su mamá, que venga su familia, quizás que no se le acerquen físicamente a él, sino solamente para efectos de seguridad a cierta distancia. Nos dirá el médico esta situación y eso se llama ajuste razonable. Continuamos la audiencia. Y bueno, entonces en ese sentido tendríamos que tener muy claros que está entendiendo el alcance de esta cuestión. Y bueno, volvemos entonces aquí con lo que es la audiencia inicial. Vamos a continuar. Y luego, misma obligación tiene el Ministerio Público en la fase, desde luego, de investigación inicial. Lo tiene que hacer, pero a veces no lo hace o no lo detecta, porque la interacción del Ministerio Público con los imputados es prácticamente casi cuando declaran o cuando le leen algún tipo de derechos, pero no hay interacción tanto como con un juez que lo está viendo todo el tiempo allí, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa entonces cuando hay un auto de vinculación a proceso y después de este auto de vinculación? Nos dice el código que van a pedir al juez la práctica de peritajes para determinar si el imputado presenta inimputabilidad, si fue provocada o no por el imputado, como en la audiencia inicial. El proceso continuará, pero con los ajustes respectivos, y si la inimputabilidad cesa, el proceso continuará sin los ajustes respectivos. Fíjense, es importante comenzar a diferenciar la inimputabilidad y los grados de inimputabilidad y las consecuencias. Dirán ustedes, si es una persona inimputable que un médico nos declaró esta cuestión, dicen, es una persona inimputable y dicen, se da una ausencia de culpabilidad porque es un delito, perdón, una conducta típica antijurídica, pero no culpable porque hay inimputabilidad. Dirán, como es inimputable, pide un sobreseimiento. Cuando el defensor público detectó que había una declaración científica de la psiquiatra que era un inimputable, inmediatamente me pide el sobreseimiento. Entonces, bueno, ¿por qué no puede proceder el sobreseimiento? Recordemos que la inimputabilidad, la ausencia de culpabilidad, tiene que ver con el momento exacto de la realización de los hechos. El que una persona sea inimputable en ese momento, por ejemplo, en el mes 1 de la investigación complementaria, nos damos cuenta de eso porque no había tenido episodios antes, no había estado internado y estando en prisión se da cuenta de esa situación. Entonces, ante este panorama, no puede llevar a una ausencia de culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque ¿qué tenemos en el plano fáctico real? A una persona inimputable en este momento procesal. Pero no sabemos el momento de que realizó el hecho, tenía esta discapacidad. Entonces, lo que tiene que hacer la defensa es precisamente aportar una experticia, o la fiscalía, claro, para ver si al momento de los hechos él pudo tener este tipo de discapacidad mental. Si no la presentó para ese momento, pero la tiene ahorita, no es una persona inimputable para efectos de ausencia de culpabilidad. Es una persona inimputable para efectos de ajustes del procedimiento. Entonces tenemos dos vertientes muy claras. Una persona inimputable, perdón, declarada médicamente, dos vertientes. Una, ajustes razonables a fuerza, siempre, en todos los casos. ¿Qué lo tranquiliza? ¿Qué medicamento toma? ¿Qué situaciones le favorecen para que él pueda estar presente con toda su atención en la audiencia? Y segundo, la inimputabilidad por ausencia de culpabilidad. Para poder demostrar esto, se tiene que demostrar que esta situación que tiene en ese momento la tenía al momento de cometer los hechos. No hay ningún tipo de extensión de la ausencia de culpabilidad al momento de los hechos. Dice, si es una persona inimputable en este momento, se tiene que demostrar científicamente y plenamente que al momento de la comisión de los hechos era inimputable. Si tiene una inimputabilidad permanente, desde hace, por ejemplo, 3 meses, ahí pudiera haber un rango de inimputabilidad para ausencia de culpabilidad, porque no tiene intervalos lúcidos. Todo el tiempo está con ese tipo de discapacidad.
y entonces pudiera ser que allí sí hubiera una ausencia de culpabilidad, pero se tiene que demostrar científicamente. Entonces, como resultado, la inimputabilidad no siempre nos va a llevar a una ausencia de culpabilidad o a una, precisamente, una ausencia de culpabilidad, pero para excluir el delito. Nos va a llevar siempre a un ajuste razonable, esa es la regla, pero no nos va a llevar a que sea una persona que se amerite un sobreseimiento. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, digamos que ya detectamos esta cuestión y vamos a hablar del mismo caso que les digo. Es una persona que se detectó con esquizofrenia ante la figura de autoridad, con intervalos lúcidos. De repente es una persona completamente normal, en el rango de la psique me refiero, y de repente tiene episodios que ameritan que es muy agresivo ante las figuras de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos aquí en el procedimiento abreviado. Bueno, perdón, vamos a ver primeramente con las medidas cautelares. Ahorita vamos al abreviado. Medidas cautelares. A petición de las partes, el juez citará a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Hay un inimputable. Ahí sí es importante su estado actual, porque de ahí va a derivar en una medida cautelar. Se resolverá la modificación en su caso escuchando a las partes y con los peritajes respectivos. En este caso, el peritaje concluyó que tenía esquizofrenia paranoide, pero además disparaban este tipo de episodios las figuras de autoridad. La defensa me dijo, es muy peligroso para él estar en prisión porque los custodios o cualquier persona que tenga fuerza interna en el penal va a significar un peligro y él se va a defender hasta matar. Y entonces pido que se vaya a su casa, que modifique en ese momento la prisión preventiva oficiosa conforme al 166. Pero bueno, no se podría llevar a cabo ese tipo de modificación porque precisamente una figura de autoridad era su madre vivía con él solo. Yo no sabía, en el caso en particular como juzgador, si su madre era una figura de autoridad que le disparara un rango de episodios para que él la pudiera agredir. Entonces, sí, lo manda a su casa, pero su mamá pues, va a estar bastante en peligro, ¿no? Entonces, el ajuste razonable fue que se cambió de penal. En materia federal hay un penal que se llama Ceferepsi. Ese Ceferepsi es para personas, es transitorio, es para personas con discapacidad generalmente mental, a veces también física o sensorial, pero esa discapacidad mental los alberga unos meses porque les dan tratamiento, les dan medicamento y los dan de alta, digámoslo así, una vez que estén de alguna manera mentalmente estables. Entonces, el ajuste razonable fue enviarlo para allá y desde luego pedir un segundo de oficio, esta cuestión porque es importante, porque es un ajuste razonable, que se lleve a cabo una experticia para ver si su señora madre podría ser una amenaza para él. Y pues eventualmente el dictamen salió que la única persona que lo tranquilizaba en el mundo era su mamá y que nunca había tenido episodios de agresión contra ella. Él estaba siguiendo el tratamiento y fue dado de alta y entonces ahí sí se modificó para que él fuera a su casa para que no estuviera en peligro él mismo o las demás personas. Entonces, eso se puede dar con las medidas cautelares. Entonces, si es que pues ustedes como litigantes van a pedir algún tipo de modificación, primero verifiquen qué tipo de afectación tiene la persona, qué tipo de discapacidad. Claro que esto puede llevar a una discapacidad también física. Les comenté un asunto que donde llegaron 5 personas detenidas, llegaron a audiencia inicial y la fiscalía me dijo que el quinto había sido baleado en la pierna y pues eventualmente él podía declarar según lo que le dijo su perito, pero que cuando llega al centro de justicia llega con la pierna colgando porque del balazo tenía fractura de tibia y peroné. Entonces era gravísimo que estuviera allí. Pues lo enviamos inmediatamente al hospital después de una regañiza que le di a la fiscalía y porque se había confiado y me trajo una persona en condiciones bastante complicadas, lo llevaron al hospital y después de varios días tuve que suspender el procedimiento, el plazo constitucional, le amputaron la pierna. Entonces, cuando llega la persona con la pierna amputada a la audiencia, la fiscalía pide prisión preventiva contra la persona. Evidentemente, porque dice que como está en una balacera, pues esto conllevó a que era una persona muy agresiva y que podía poner en peligro a los intervinientes. Obviamente la cuestión
de una pierna amputada y la cuestión emocional que lleva a ese tipo de cuestiones, pues modifican ese tipo de peligros que hay para las otras personas, que sí lo había, era real, pero pues esto aminora y eventualmente lo mandé a su casa con los cuidados médicos correspondientes. Entonces, bueno, este tipo de medidas cautelares sí pueden modificarse a partir de ello. Y bueno, ¿qué pasa cuando estamos hablando del procedimiento abreviado? El Código Nacional prohíbe que haya un procedimiento abreviado cuando son personas inimputables. Entonces, bueno, dirán, ¿por qué se prohíbe para una persona inimputable esta situación? La verdad es que es porque se considera que no es dueña, por llamarlo así, de sus decisiones completamente al decir sí soy responsable y admito que me pongan una pena. Como no tiene decisión para poder llevar a cabo esto, entonces no es viable. Pero hay situaciones que nos llevan a un criterio transformador. Incluso este artículo, el que habla del porcentaje abreviado que está prohibido para inimputables, que es algo bastante complicado, porque sí estamos de alguna manera casi etiquetando a la persona de que no puede llevar a cabo ningún tipo de procedimiento abreviado. Estamos hablando de que por su situación en particular, no puede haber una situación que le mejore esta condición de declararse culpable. Vamos a ver este artículo que nos habla de esta situación, que es el 418. Dice, el porcentaje abreviado no será aplicable a personas inimputables. Fíjense que yo, bueno, ahorita por la situación de la reforma judicial no estoy llevando a cabo un programa que tengo que se llama Sentencias Justas, pero en ese programa fue un juez a plantear un asunto bien interesante. Dices que es un extranjero que tiene esquizofrenia, pero de intervalos lúcidos. Y generalmente está lúcido. En ocasiones, ciertos detonantes como el estrés lo llevan a actuar de una manera que tiene mucho miedo. Él se pone a llorar y se enconcha y se pone a llorar en su dormitorio y llora durante muchas horas. Pero cuando está lúcido, pues está en una situación de alguna manera normal, por llamarlo así, sin discapacidad. Pero cuando pide el porcentaje abreviado, la fiscalía dice no, porque es inimputable. Ah, porque para esto se llevó a cabo una experticia que lo declaró inimputable con intervalos lúcidos. Entonces, ¿qué pasó en esa situación? Se pide abreviado, dice la fiscalía no, porque es una persona inimputable. Entonces, en esa situación, hay ocasiones que se tiene que llevar a cabo un test de proporcionalidad con base en la persona. Si es una persona que tiene una discapacidad permanente, es evidente que no va a poder asumir una carga de declararse culpable y eventualmente asumir una pena. Pero si es una persona que tiene un rango de lucidez, en un intervalo lúcido, en las condiciones con ajustes razonables propicios para que él pueda estar en tranquilidad y sin estrés, claro que él puede decir, si quiero el procedimiento, y en este caso era una pena porque era una posición con fines de comercio, 5 años en su rango mínimo, no alcanza la condena condicional, pero si optaba por un procedimiento abreviado, podría salir con 4 años de prisión, por ejemplo, y una condena condicional, pero no tenía acceso a ello porque era inimputable. Se inaplicó este artículo en particular y entonces conllevó a que se pudiera imponer una pena de 4 años y él salió con condena condicional. Entonces, este artículo que lleva a cabo ese tipo pues casi de etiquetas, a veces, bueno, tiende a proteger a la persona, pero a veces la protege tanto que conlleva a una discriminación, como el estado de interdicción, los que manejan civil lo saben. El estado de interdicción es que precisamente yo, como tengo una discapacidad mental o intelectual, yo no puedo tener una decisión propia. Entonces, un familiar mío me lleva a cabo un procedimiento de interdicción donde se me declara interdicto, yo no puedo actuar sino a través de mi representante. Si yo quiero disponer de mi herencia, le tengo que pedir permiso a mi representante. Pero como tengo intervalos de lucidez que a lo mejor duran 2 semanas, me doy cuenta que yo quiero hacer mi testamento, pero no puedo actuar porque estoy en un estado de interdicción. La Suprema Corte ya dijo, ese estado de interdicción es inconstitucional porque estamos etiquetando a las personas que tienen discapacidad mental o intelectual. Tenemos que ponderar cada caso en particular para ver si la persona puede asumir decisiones y eventualmente con esas decisiones pueda llevar a cabo actos jurídicos.
Entonces, el estado de interdicción actualmente es inconstitucional. Eso es algo muy parecido a este artículo 418, que dice que no pueden asumir una carga de responsabilidad de su propia pena, pero podríamos ver cada caso en particular. Este tema es bastante interesante en procedimiento abreviado. Y bueno, entonces vamos ahora a ver, claro, lo que puede llegar a importarles mucho, que es la etapa de juicio. ¿Qué pasa si después de la vinculación una persona es declarada inimputable por un médico? Dijimos, tenemos que ver precisamente y primeramente que esté actualmente con ese estado. Si está de esa manera, llevamos a cabo un ajuste razonable. Pero para poder acreditar una ausencia de culpabilidad, o sea, una inimputabilidad como exclusión del delito, se tiene que explorar precisamente que al momento de los hechos estaba en este estado en particular. Entonces, con base en ello, comprobar la inimputabilidad el tribunal de enjuiciamiento. Si se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito y no existe causa de justificación, o sea, una conducta típica y antijurídica, se impondrá la medida de seguridad que resulte aplicable, no se impone la pena. Fíjense, vamos a ver, y esto voy a explicarme. Es una persona inimputable, pero ya declarada por el médico. Pero de alguna manera la defensa no pudo tener éxito en demostrar que al momento de cometer el hecho era inimputable. Quiere decir que tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable, porque es una persona que, aunque tiene inimputabilidad, no se demostró que exactamente cuando cometió el hecho tenía esta condición. Como no se demostró por la defensa, y digo demostró por la defensa porque es una exclusión de un delito. Si bien la fiscalía tiene la carga de prueba acusatoria, la carga de la prueba absolutoria en exclusión del delito le corresponde a la defensa. Entonces, para poder excluir este delito, la defensa no demostró que la persona era inimputable al momento de cometer el hecho. Cuando llegue yo a sentencia, como juez, voy a decir, tengo una conducta típica, antijurídica y culpable, pero no puedo imponer un delito. ¿Por qué razón? Porque el delito, perdón, no puedo imponer una prisión por un delito. No puede imponer prisión porque tiene una inimputabilidad que en este momento estoy viendo. Como es una persona que tiene este rango diferente a una persona que no tiene discapacidad, no puede imponer una prisión por el delito, sino una medida de seguridad. Y generalmente es internamiento en una institución psiquiátrica o un hospital de esa naturaleza para que se le dé precisamente tratamiento. Y generalmente dura el tiempo de la pena, a menos que nos diga la autoridad que está llevando a cabo la ejecución de sanciones que la persona está completamente, digamos, reinsertada tanto socialmente como mental e intelectualmente a la sociedad. Entonces, no se impone una pena de prisión, se impone una medida de seguridad. Es decir, si hay un delito, conducta típica, antijurídica y culpable, pero no hay una pena, se pone una medida de seguridad para el efecto precisamente de que la persona, olvidemos, bueno, sabemos que el derecho penal debe ser más que sancionador, un derecho que sea protector, bueno, no protector, protector de la sociedad, pero más que nada restitutivo. Sabemos que, por ejemplo, una pena de prisión es una retribución precisamente a una conducta delictiva y es una retribución la más fuerte que tenemos. Pero si es una persona que es inimputable en ese momento que dictó la sentencia y no demostró la defensa que era en el momento en que cometió el hecho, la sanción será una medida de seguridad, que como les digo, generalmente es tratamiento médico en internamiento, pero también puede ser que la persona no tenga ningún tipo de peligrosidad hacia el exterior y entonces pueda compurgar la pena en su casa con tratamiento psiquiátrico. Pero generalmente se lleva a cabo el internamiento en ceferepsis, por ejemplo, o en centros o en hospitales. Se ingresa la persona en calidad de detenido a un hospital y no puede salir ahí hasta que esté de alguna manera reinsertado, tanto mental, intelectualmente, como también socialmente. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, inimputabilidad no siempre lleva a una ausencia de culpabilidad. Pero ¿qué pasa en el otro supuesto? En la etapa de juicio, la medida de seguridad nunca podrá ser mayor a la pena. Eso, bueno, ya es muy claro. Y en caso de no acreditarse el hecho, absolverá al sentenciado. Déjenme ver si. Esto, desde luego, estamos hablando en el caso de que sí se demostró por parte de la defensa que la persona al momento de cometer el hecho era inimputable. Entonces, ante esta situación,
como al momento de cometer el hecho no tenía conocimiento de conducirse de acuerdo con una comprensión o de asumir esa comprensión, si de manera científica se demuestra este aspecto, habrá una ausencia de culpabilidad. Ahí sí habrá exclusión del delito y se absuelve a la persona. Es decir, al momento que cometiste el delito, no tenías la capacidad mental de poder dirigirte como las demás personas. Por esa razón, entonces, nos llevaría a que te absuelva. Claro, por eso es muy importante vislumbrar si fue o no provocada, porque el estado de inimputabilidad provocado es una actio libera en causa, acción libre en su causa, provocada como cuando me emborracho y mato a una persona borracho y digo que estaba borracho y no pensé. Sí, pero tu condición te la provocaste tú mismo como una acción libre en tu causa. Nadie te metió un embudo en la cabeza, pues en la cabeza, en la boca y te echó vino o te inyectó sin que te dieras cuenta droga para que mataras a alguien. Lo hiciste por tu propia voluntad. Te colocaste en esa situación por tu voluntad, acción libre en tu causa y no excluye la culpabilidad. Si fue una cuestión no, digamos, puede ser genética, puede ser disfuncional, puede ser neurológica, puede ser adquirida, puede ser llevada por una enfermedad que no tiene que ver con la voluntad de la persona y ese estado te llevó a delinquir sin que tuvieras la capacidad de comprensión, entonces habrá una ausencia de culpabilidad y se podrá absolver. Entonces, para cerrar la plática y ver todo lo que tiene que ver con las preguntas, primero, una inimputabilidad va a llevar a un ajuste razonable. Va a llevar a un sobreseimiento solamente si la defensa demuestra que al momento de cometer el hecho era inimputable. Entonces, las experticias tienen que decir cómo está en este momento y cómo estaba exactamente el día tal, tal, a tales horas, según lo que se puede ver científicamente. Habría que ver si científicamente se puede mostrar eso. Puede ser muy difícil, pero si es una etapa donde, por ejemplo, la persona vive la mayor parte de su tiempo en estado esquizofrénico o paranoide o lo que fuera, y solamente tiene intervalos lúcidos muy pequeños, pudiera ser que sea más fácil de acreditar esta cuestión, o que sea permanente su discapacidad mental o intelectual, ahí pudiera haber una ausencia de culpabilidad. Y, por ejemplo, una discapacidad intelectual sí nos puede llevar con bastante probabilidad a pensar que la persona es inimputable. Una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, o una persona que, les digo, solamente es por la cuestión de cómo lo hemos nombrado, con un retraso mental, sino que es algo más bien genético. Esto es genético, es heredado. Por ejemplo, la afectación por cromosoma X frágil es simplemente es hereditario, es un cromosoma que se tiene en un rango menor y conlleva un retraso mental. Entonces, eso sí puede ser que una persona con retraso mental permanente sea casi evidente que no tenía la comprensión para dirigirse de una manera diferente al cometer el delito. Entonces, se nos puede llevar a una cuestión tanto de medidas cautelares como también de sentencia completamente diferente. Entonces, siempre que decimos, lo declararon imputable, dice la defensa, ya la hice. No, tienes que demostrar que en el momento de cometer el hecho tenía esta condición. Y finalmente, para ver qué repercusión tiene en el plano fáctico. Pues doctor Camacho, en cuanto a la exposición, hasta aquí llegaría y atendería las preguntas que me hicieran amablemente. Correcto, doctor. Bueno, preguntan por aquí por el chat de Zoom. Buenas noches, su señoría. ¿En cuál cabe el Alzheimer? El Alzheimer sí puede ser depende un poco de su evolución, porque generalmente tiene que ver con una limitación si es significativa o no. Por ejemplo, el Alzheimer es un padecimiento progresivo que afecta a las neuronas. En principio es una discapacidad mental, porque la persona no recuerda episodios, empieza a olvidar, bueno, cosas cotidianas de la vida, pero puede ser de alguna manera significativa ya cuando ya no puede ni caminar, ni puede, cuando ya está en un grado muy avanzado, ya puede elevarse a una discapacidad intelectual. Entonces, generalmente es una discapacidad mental, pero en un rango ya crónico, ya es una discapacidad intelectual. Y sí puede ser que eso nos conlleve a una inimputabilidad, desde luego, porque eso es progresivo, ya no se va a curar la persona. Correcto. Por aquí, bueno, hace en el comentario el abogado Héctor Rodríguez, dice, para este tema es recomendable el CIE-2, Clasificador Internacional de Enfermedades.
Sí, de hecho, la ley general se basa en esos criterios científicos para establecer, primero, para dividir las discapacidades en términos generales en los cuatro rangos, pero para poder aterrizar la manera en que se puedan llevar a cabo y cómo el Estado mexicano tiene que contrarrestar esas discapacidades, toma en cuenta esa clasificación internacional. Pero sí, o sea, claro, es funcional porque aunque no es un protocolo internacional, no es un tratado internacional, es una ciencia científicamente, perdón, un conocimiento científicamente afianzado, es decir, un conocimiento generalizado aceptado en la propia comunidad científica. Entonces, claro que puede servir eso y además la clasificación que aterrice la norma secundaria en México con la ley general que dijimos. Correcto, doctor. Paso, por favor, las preguntas, mándelas por el chat, si me hacen favor. Paso aquí a la siguiente pregunta. Dice, si le imponen una medida de seguridad, ¿qué pasa con el pago de la reparación del daño en materia integral? Se tiene que condenar a la persona. Eventualmente, dependiendo de su estado de discapacidad, puede ser, si tiene intervalos lúcidos, él asumirá precisamente que tiene una condena, una sanción de reparación del daño que tiene que pagar. Y si es una persona que tiene una discapacidad permanente, que es crónica, pues ahí sí tiene que haber, por esta situación en particular, sí tiene que haber un representante. Ya no hay interdicción, ese procedimiento es inconstitucional, pero sí un representante por una cuestión de que él no puede tomar, bueno, ya es discapacitante su propia incapacidad intelectual o mental, entonces conlleva a que sí haya una persona que administre sus bienes entre lo que precisamente él puede llegar a tener. Entonces, en ese caso, sí, la reparación del daño subsiste, no hay ningún tipo de condonación por esa situación. Solamente que si no hay prisión, hay una medida de seguridad, pero la reparación del daño es una pena, digamos, diferente. Entonces, no habrá prisión, habrá medida de seguridad, pero sí habrá reparación del daño. En cuando te repongas, vas a pagar el daño o eventualmente lo vas a pagar mientras estés compurgando el internamiento en un tratamiento psiquiátrico. Correcto, doctor. Me preguntan, ¿qué tan inimputable puede llegar a ser una mujer que sufre de depresión postparto? Yo creo que, como el propio código lo señala, debe ser una inimputabilidad que, bueno, vamos a hablar de las dos vertientes que dijimos. Al momento de los hechos es muy difícil, porque una persona que tenga depresión postparto, claro que toma decisiones de una manera muy triste, muy crónica en ese sentido, pero una persona muy triste precisamente sabe lo que es delinquir, es decir, es una capacidad que puede estar disminuida por el rango de depresión que tiene, pero sabe perfectamente que matar es un delito. Es decir, No se le escucha, doctor. ahí me escuchan, ¿verdad? Ya. Gracias. Es que se acaba la pila. Si tenemos, por ejemplo, hablando ya de ajuste razonable, sí puede haber que tenga, incluso eso puede repercutir en la medida cautelar. Sabemos que hay excepción conforme al 166 del Código Nacional, de que además que está embarazada, tiene una enfermedad, pues de alguna manera posparto que es crónica, una depresión crónica, y para que no tenga ninguna afectación más allá de su salud, se requiere que se vaya a su casa. Entonces, es muy difícil que se pueda llevar a cabo una nula comprensión de un actuar delictivo por una depresión posparto. Pero a lo mejor ajuste razonable sí podría ser que repercutiera sobre todo en las medidas cautelares para que se fuera a su casa. Correcto, doctor. Preguntan, en una cuestión de una discapacidad auditiva desde nacimiento, progresiva y permanente, y se demuestra que ya fue operada de sus oídos la persona, aún así le cuesta entender algunas palabras, pero las asocia con sonidos o movimientos corporales y expresiones faciales. ¿Se puede considerar inimputable? Yo creo que en ese caso tiene una discapacidad sensorial, pero para que sea una persona inimputable, por eso fue muy importante las cuatro vertientes de discapacidad. Una discapacidad física no llega a una inimputabilidad, una persona en silla de ruedas o en bastón,
no es inimputable, sino que es una discapacidad física. En el caso de una persona que no escucha, es una persona que tiene discapacidad sensorial, pero no intelectual. Aquí la culpabilidad o la ausencia de culpabilidad o los ajustes razonables para efectos de alguna repercusión en el proceso que nos puedan llevar a una absolución, tiene que ser mental necesariamente, ya sea mental o intelectual. Es decir, ¿por qué? Porque la discapacidad mental e intelectual sí altera tanto el comportamiento humano como también la percepción del propio ambiente, del entorno. Entonces, esta discapacidad para que nos lleve a una inimputabilidad es la comprensión de lo que estoy haciendo. Entonces, una discapacidad sensorial, auditiva, no me va a llevar a una inimputabilidad como la discapacidad física. Entonces, las que llevan generalmente a una ausencia de culpabilidad es la discapacidad mental o intelectual, no ninguna otra más. Correcto. Paso a la siguiente pregunta. Claro. Eh, Preguntan, buenas noches. Dice, si la defensa ofrece en su contestación de acusación una pericial en psiquiatría y la fiscalía no vislumbró, ¿tendría que hacerlo conducente a través de prueba de refutación para restarle credibilidad? No. De hecho, en el sistema acusatorio, la prueba de refutación, bueno, refutar significa contradecir, pero la prueba de refutación tiene una connotación muy específica, que es para deslegitimar, por ejemplo, a un perito, a un testigo en particular. Por ejemplo, un perito que llegue a juicio y dice, soy químico, y da el número de su cédula, y no es su cédula, sino es otra, ahí puede haber prueba de refutación para deslegitimar que él es químico, porque esa cédula es para otra persona. Entonces, también abandonamos la figura del tercero en discordia, de que si tengo un peritaje, debo tener otro para llegar a un tercero. No, aquí puede haber un solo peritaje que me cree convicción como juzgador para poder resolver lo correspondiente. No tiene que ver un doble peritaje. Y si hay doble peritaje, habría que ver cuál es el que es más, digamos, ilustra mejor al juzgador en la ciencia, oficio o arte. Entonces, en este caso en particular, si hay un solo dictamen, con ese dictamen valoraríamos la situación concreta de la persona. No hace falta otro dictamen de la fiscalía como refutación para restarle credibilidad, pero si es por esa, y bueno, ¿cuál es la razón del por qué no hay un peritaje tercero en discordia? Porque aquí quien decide es el juzgador con base en el peritaje que está recibiendo o los dos peritajes. Y si la defensa tiene dudas, por ejemplo, o la fiscalía tiene dudas respecto de que sea un perito o sea una experticia correcta, para eso está el contrainterrogatorio, para poder preguntar cuestiones que no le cuadren a la fiscalía. Entonces puede ser que un solo peritaje nos cree convicción para crear también a su vez un efecto, ya sea de una ausencia de culpabilidad o ya sea de una medida de seguridad de juicio si es que se declara la culpabilidad. Correcto, dice, preguntan aquí también, doctor, en términos del artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que hay que hacer ajuste razonable en cuestión si la persona no entiende o no habla el idioma español, hay que poner un intérprete. ¿Qué pasa si en la fiscalía no toma esa providencia e inicia denuncia de esa persona, pero no obra que haya sido asistido por un intérprete? Pudiera ser nulo, sería reposición o sentencia absolutoria. Hablamos que ya están en juicio y se dan cuenta de eso. Fíjense que en la historia de las jurisprudencias, en la Suprema Corte, había como una preclusión en su momento. Se decía, es que si eres extranjero o si eres indígena, tienes hasta, decía, hasta la etapa de instrucción, porque después es un artificio de la defensa, ¿no? O decías, tienes hasta el cierre de alegatos de conclusión o tienes hasta la acusación para poder, conclusiones acusatorias para poder decir que eres extranjero, que eres indígena, que eres lo que sea, ¿no? Y decía la Corte, porque ya se traduce en artificio de defensa. Pero comenzó a flexibilizar, esas son jurisprudencias. La Corte comenzó a flexibilizar y hace 3 años, 4 años a lo mucho, comenzó a tener criterios donde esto no precluye. Es decir, es una situación donde si bien la persona no lo manifestó en un momento, eso no quiere decir que no hay una violación a un derecho fundamental.
Por ejemplo, si todo el proceso se llevó y es un extranjero y él, pues porque no entendía, no dijo que no entendía, entonces puede ser que llegue amparo directo y diga, es que yo no entendí nada del proceso, soy extranjero. O me faltaron mis derechos consulares. O me llevaron yo pedí que me asistiera mi embajada y mi consulado y pues nunca me lo llevaron a cabo. O soy extranjero y nunca me pusieron una asistencia consular. Entonces, la Suprema Corte ya indicó, aunque estés en la etapa en la que estés, si esto repercute en un juicio justo y correcto, sí puede llevar a una reposición. Entonces, de esta manera es que si hay eventualmente un juicio que se llevó sin los derechos sustantivos respetados, indígena, extranjero con asistencia consular, bueno, extranjero y el indígena con intérprete, y bueno, las vertientes que puede haber de un derecho sustantivo aterrizado en el proceso y no se respetó, sí puede llevar a una reposición del procedimiento, porque la persona no entendió nada. Entonces, si no entendió y no se dan cuenta de eso, solamente pues habría que verificar si esto repercutió en el fondo del asunto y si repercutió, sí puede haber una reposición del procedimiento. Son tesis de últimas fechas, 3 o 4 años, búsquelo en tesis aisladas, no son jurisprudencias, donde dice, no importa, no precluye, porque es un derecho sustantivo. Entonces se puede pedir esta cuestión incluso en amparo directo. Correcto. Preguntan aquí lo siguiente, doctor. Dice, si es con motivo de emoción o reacción violenta, como un triángulo amoroso, como en el homicidio, siempre se le va a imponer al justiciable una medida de seguridad. De hecho, no. Esta tiene evolución un poco histórica, incluso está muy, muy, muy curioso, porque el Código Penal de 1940 y tantos hablaba de que habrá una absolución para el matador que encuentre a su esposa con otra persona en el hecho conyugal. Así decía el matador. Entonces, se decía, pues casi, casi estaba orillando a los hombres a poder matar a sus esposas si lo encontraban con otro, ¿no? Porque hablaba de varón con la mujer, o sea, si la mujer lo encontraba, pues ella no podía matar, nada más podía hacerlo el varón. Entonces, esto fue evolucionando. El estado de emoción o reacción violenta no es una exclusión de un delito. Esto en sí, en particular, puede llevar a minorar la pena, que le ponga el rango mínimo y que él diga, es que sí, me ofusqué, es que me violenté, es que esto me enoja mucho, o esta situación me enojó mucho, por ejemplo, que llegara y está con su esposa con otro y lo matara a él o a los dos, bueno, digamos a él, para que fuera una pena, digamos, mínima. Podría ser que el estado de emoción violenta o reacción violenta humana lo lleve a que actúe de esta manera, pero bueno, ¿en qué recae esto? En la ausencia de culpabilidad. ¿Y en qué punto de la ausencia de culpabilidad? En no exigibilidad de otra conducta. Es decir, ¿qué se le puede no reprochar? Que no se le pudiera exigir otra conducta. Pero claro que se le puede exigir otra conducta. Si llegas y encuentras a tu esposa con otra persona, pues a lo mejor lo puedes golpear, ¿no? O a lo mejor le puedes gritar a ella, a lo mejor puedes pegarle a la pared o salirte llorando o lo que sea, pero no lo puedes matar. No, o sea, se te exige que no lo mates, porque eso es una conducta prohibida por el Código Penal Federal, Código Penal de todo el país. Entonces, la reacción violenta más bien conlleva a que se pueda minorar la pena, pero no lleva a una medida de seguridad. Para eso se requeriría, desde luego, algún tipo de inimputabilidad demostrada con base en una actuación previa al hecho. Correcto, doctor. Preguntan aquí, dice, ¿y qué caso refirió de la Corte por lo que hace a la presunción de inocencia extraprocesal? Es una... De hecho hay muchos que nos hablan de esta cuestión, pero a ver, déjeme ver, aquí lo pongo. Eh, hay varios que nos hablan de esta cuestión de la presunción de inocencia, donde nos dicen que se tiene que respetar incluso antes del proceso y tiene que ser muy rígido el juez en caso de que encuentre una cuestión de esta naturaleza. Déjenme ver si encuentro aquí una. Mm, sí. Fíjense, por ejemplo, esta es una. Déjenme la proyecto. Aquí habla presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Elementos a ponderar para determinar si la exposición de detenidos ante medios de comunicación
permite cuestionar la fiabilidad del material probatorio. Y en términos generales, después de todo lo que dice al final que, en conclusión, dice que debe ser mucho más rígido el juez. Dice, sin embargo, para evaluar el impacto de esas publicaciones pueden tener en un proceso penal, es necesario que los jueces realicen una ponderación motivada para establecer si está en condiciones de dudar sobre la fiabilidad del material probatorio. Nos dice que desde luego hay que ser muy rígidos porque ya lo están exponiendo en los medios de comunicación como culpable. Claro que esto es sin seguir los lineamientos correspondientes, porque si por ejemplo que digan, esta persona es secuestrador y se llama así, bueno, ok, pero si se lleva con los protocolos de la Corte Interamericana, es una persona que probablemente es tal y se llama Javier N. y sale con la cintilla, pues no hay ninguna obligación en una presunción de inocencia, no saben quién es, no está su nombre, no se le declara culpable, no se le expone en los medios como culpable, entonces no hay una vertiente al respecto. Sin embargo, si se lo exponen de esa manera, entonces sí, la rigidez debe ser bastante dura del juez para ponderar los datos de prueba. Correcto, doctor. Preguntan, ¿en, ¿en qué momento una persona que tiene Alzheimer desconoce que una conducta es delictiva? Porque una situación es olvidar episodios de su vida y otra sería no saber que la acción que ejecuta es delictuosa. Sí, bueno, efectivamente cuando hablamos de ausencia de culpabilidad, puede ser muy difícil que el Alzheimer nos pueda dar una situación de una ausencia, de una imputabilidad para exclusión del delito, ausencia de culpabilidad. Puede ser muy difícil porque si bien olvide episodios, tendríamos que ver el contexto, pero se me ocurre esta situación, digo, así hipotética, ¿no? Entra entra a mi casa mi hijo, yo tengo Alzheimer, entra a la casa mi hijo y yo olvido que es mi hijo y creo que es un ladrón. Entonces agarro pues un cuchillo y se lo entierro y creo que me va a hacer daño porque yo no recuerdo quién es. Entonces pudiera ser que esa falta de memoria nos lleve a poder tener una situación alterada de lo que sucede en el entorno real. Se tiene que demostrar esa cuestión, eso es lo complicado. Pero si están en un procedimiento ya bastante complicado o muy avanzado o crónico, pudiera llevar a que sí, olvide tantos episodios que olvida a su familia y lo mató creyendo que era un intruso. Por ejemplo, es algo hipotético que se puede llegar a dar. Correcto, doctor. Por aquí preguntan, dice, en el desarrollo de la investigación por parte de la Fiscalía al momento de mandar traer a la persona con discapacidad auditiva imputada, le hizo preguntas sobre sus generales, pero jamás le hizo preguntas si tenía alguna discapacidad y tampoco se le preguntó si entendía sus derechos. ¿Se puede entender que se han violado sus derechos? Cabe destacar que en la primera comparecencia no aparece dicha discapacidad por escrito, ya que jamás se le preguntó, pero en las subsecuentes sí existe la manifestación de esa discapacidad y aún así la Fiscalía no hizo ningún ajuste razonable. La regla de que haya una violación a un derecho fundamental es que repercute en el fondo del asunto. Si él en la primera intervención que tuvo ante la fiscalía no hizo conocimiento de alguna discapacidad y, por ejemplo, leyeron sus derechos y él a lo mejor no los entendió o no los escuchó, se tendría que llevar a cabo una ponderación de cómo afectó esto en el resultado final. Por ejemplo, si con motivo de esta cuestión establecieron los derechos de que no se le leyeron, si repercutió, por ejemplo, en no autoincriminación y se incriminó porque él no sabía o no escuchó que podía no autoincriminarse, podría llevar a que esa situación vulnerara un derecho fundamental. Pero si es un formalismo que no se le leyó y no dijo alguna discapacidad, pero después se enteraron y ya actuaron en consecuencia, es un efecto intraprocesal que puede no tener fondo eh, perjudicial para la persona. Entonces, se tendría que analizar caso por caso, pero generalmente una cuestión formal no lleva a una cuestión de fondo que puede ser violatoria de un derecho fundamental. Entonces, si eventualmente no se dieron cuenta y después sí se dieron cuenta,
pues no creo que haya una afectación real a sus derechos. Correcto, doctor. Preguntan, atendiendo al principio de presunción de inocencia, ¿por qué el imputado asiste a la audiencia con el uniforme que usa en el cerezo? La verdad es que depende de cada juzgador y de cada defensa. Por ejemplo, yo estuve en altiplano, como les he dicho, y bueno, teníamos una burbuja de vidrio blindado para las personas que eran, digamos, más peligrosas, ¿no? Por llamarlo así. Jamás la usamos, jamás se usó ese vidrio blindado. Solamente recuerdo que fue en una ocasión cuando estaba la persona muy indisciplinada, el imputado, y se le dijo que se le iba a conducir a una sala anexa, no entendió, seguía igual, lo pasamos a ese lugar, pero no por ser peligroso, sino porque estaba alterando el desarrollo de la audiencia. Entonces, ha habido casos donde pide la persona que la defensa pide que la persona esté con su ropa normal de vestir y se le quite el uniforme. Yo se los he permitido porque esa situación pues, es benéfica para ellos. Incluso se sienten como más, un poco menos de esta manera integrantes de un penal, bueno, internos en un penal. Entonces, generalmente se los permito, pero bueno, eso habría que ver en cada juzgador. Yo creo que sí, puede haber una presunción de inocencia, pero no por llegar con un uniforme se le va a presumir de esta manera. Pero si a juicio de la defensa esto puede ser una situación que afecte la psique de todos los que están ahí, bueno, la percepción de, la persona ante los demás, puede pedir que lleve ropa normal de vestir, que le va a llevar a la defensa en ese momento, claro. Correcto, doctor. Pues por el momento, doctor, son todas las preguntas que tenemos ya en el chat y por los compañeros o abogados que nos han visto a través de Facebook Live, mandan saludos y bueno, pues por ahí preguntan que cuándo volverá de nuevo el programa de sentencias justas. Entonces, pero bueno, Yo creo que pasando a las elecciones por razones de que hay que ser muy cautos con ese tipo de aspectos, pero sí, de hecho hay dos programas por ahí que ya se iban a transmitir, pero por razón de pues, los criterios de línea de que no se pueden llevar a cabo ese tipo de cosas, se interrumpió, pero va a regresar. Y bueno, gracias por las palabras ahí, doctor Baeza, bueno, de la maestra Elsa Gómez. Gracias por todo lo que están diciendo ahí. La verdad es que me enorgullece que personas con este perfil estén aquí. De verdad, muchas gracias. pues doctor, muchísimas gracias a todos. Están mandándoles saludos y agradeciendo la ponencia del día de hoy. Pues nada más les comparto. La siguiente semana, el día lunes 31 de marzo, tendremos el tema beneficios penales en sentencia y beneficios preliberacionales para que nos acompañen con el doctor Iván Aarón Seferín Hernández. Pues por mi parte es todo, doctor. Le agradecemos como siempre su presencia virtual, el que comparta conocimientos. Aquí están dando las gracias también a través del chat. Y bueno, pues Liceo Académico sabe que es su casa, es siempre usted bienvenido porque además de estos cursos gratuitos, pues hemos tenido el honor que sea también nuestro docente y nos capacite, pues capacite por aquí a quienes les gusta así, doctor. Pues muchísimas Muchas gracias. No gracias. sé si algo más quiera decir y si no, pues despedimos la transmisión, doctor. No, que muchas gracias por sus palabras. Estoy leyendo todos los comentarios. Muchas gracias, de verdad. Me honra. Bueno, pues abogadas y abogados, muy buenas noches y los invito yo a seguir el canal de YouTube por las cuestiones que ya les comentaba. Sí, las restricciones, nuevas restricciones en Facebook. Ahí vamos a poder ver, están todas las clases que ha impartido el doctor Iván Seferín. Que descansen y muy buenas noches. Nos Buenas despedimos. noches. Nos vemos Hasta la luego. próxima semana. Hasta luego.